Liberamos esos sonidos que impactan. Conectamos Sensation. Música exquisita para oídos exquisitos. Sensation, notas a DJs, fusionando minimal tech, techno y mucho más. Impactamos en 3, 2, 1. Ya estás conectado. Esto es Sensation. Bueno amigos, como ya les había anticipado, en esta noche tengo el placer de poder conversar, de poder establecer la charla, de poder establecer el diálogo con una persona que estuvo a cargo de abrir la noche en General Pico, nada más y nada menos que con Ezequiel Arias. También estuvo con Tirso Enríquez, con Ezequiel Morales, ahí compartiendo antes de lo que fue la magnífica noche allí en la ciudad de General Pico. Hernán Cataño también supo apreciar sus tracks y de hecho los aprecia. Y bueno, el gusto y el placer de poder conversar con Nicolás Irazoki desde Córdoba. Nicolás, bienvenido a Sensation, bienvenido a Bit Radio 91.9, www.bitradio.com.ar, la radio de electrónica de La Pampa. Saludándote, Damián Maidana de acá. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. Hola amigo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y bueno, por la bienvenida. Un placer conversar con vos. No, el placer es conversar contigo, Nicolás. Bueno, comentame cómo estuvo la noche, cómo la pasaste esa noche, cómo fueron las sensaciones vividas de la noche del 30 de diciembre, que fue muy especial, ya que precisamente tuvimos a uno de los embajadores del Progressive House en Argentina, que sin ninguna duda es Ezequiel Arias. Pero quiero que me contés vos cómo estuviste esa noche, cuáles fueron tus sensaciones. Contame un poco acerca de todo eso, ¿no? Bueno, mira, en primera instancia llegué con expectativas. Yo ya había trabajado con los chicos de Distrito 4, Mayo, si no me equivoco, que fui a tocar. Había sido una experiencia excelente, la verdad. Así que bueno, no esperaba menos, siendo, como bien dijiste, una fecha importante con Ezequiel que viene re bien, que está girando por todos lados y que viene también de tantos años de trabajar y de sellar y de hacer muy buena música y demás, ¿no? Y con el agregado también de ser la fecha de fin de año, entonces como que era toda una conjunción de cosas que sí que generaban expectativa y ganas de que obviamente estuviera todo bien, ¿no? Digamos, por lo menos de mi lado esas cosas yo las vivo así, ¿viste? Uno quiere ir y también estar a la altura de las circunstancias y bueno, y fue así efectivamente. Una vez más fue llegar y ya desde el primer momento bueno, ni hablar el recibimiento de los chicos, ¿no? Que son de primera también, pero después en la parte técnica, digamos, mismo desde la prueba de sonido ya estaba todo como siempre impecable, todo en su lugar, así que ya ameritaba que iba a ser una muy buena noche y después felizmente lo fue porque también la gente acompañó, llegó temprano, un montón de gente que fue, así que fue una noche espectacular. Sí, Nico, me imagino que debe haber sido una noche magnífica en todo sentido, ya que los chicos de Distrito 4 se manejan con mucho profesionalismo y son muy eficientes. Bueno, contame un poco acerca de vos. Vos comenzaste al revés, empezaste con la producción y después empezaste a encarar el tema del DJ. ¿Fue así? Te veo muy a full en el estudio con la guitarra. A ver, contame un poco acerca de eso. Sí, en realidad mi camino fue un poco como lo quiso la vida, más que como lo quería yo. Viste, uno por ahí hace planes y después las cosas se terminan dando de otro modo. Yo primero empiezo a tocar la guitarra, ya hace como unos 10 años más o menos, un poco más en realidad. Lógicamente, si se quiere, desde ese lugar me sentía más emparejado con la producción que con la mezcla, o con el DJing, digamos. Y bueno, después en realidad el punto de quiebre, yo como que empiezo a tener afinidad, digamos, con esos sonidos por otras cosas que me gustaban. Y después cuando lo escucho a D-Weed en vivo, bueno, digo, a ver cómo se hace esto. Y bueno, ahí sí me decido a profundizar y a aprender. Y como te digo, por cosas de mi rutina y las disponibilidades que había en ese momento, termino aprendiendo a mezclar, lejos de lo que yo me
podría haber imaginado, me termino reenganchando con la parte de la mezcla también, y bueno, lógicamente en algún momento iba a terminar cayendo en producción, que eso también fue algo que lo fui llevando paralelamente, digamos, por esto de que hoy hay tanta información disponible, ¿no? Y uno puede ir haciendo un montón de manera autodidacta, digamos. Y después sí, cuando llega la pandemia, que yo ya estaba tocando y estaba en movimiento, digamos, con la parte de DJ, digamos, me surge obviamente la posibilidad de usar ese tiempo para profundizar en la producción, y ahí sí me pongo fuerte con la producción, a estudiar, a aprender, a hacer cursos, a hacer más temas y dedicarle más tiempo. ¿Y cómo definís vos tu sonido, Nicolás? ¿Cómo lo definís en este momento? Bueno, si bien sabemos que tenés el apoyo de varios artistas como Hernán Cataño, el mismo John Dewey, pero contame cómo definís vos tu sonido. Bueno, mirá, yo creo que mi búsqueda está atravesada por la melodía, por la presencia de armonías, lógicamente viniendo de un instrumento como la guitarra y de la música también en general, siempre con esos denominadores comunes de esa parte rica armónica, de progresiones de acordes y demás. Todo eso también es algo que obviamente me mueve y que quiero que esté presente. Y después, bueno, también como algo abarcativo, la cuestión de las texturas y de las atmósferas siempre fue algo que me atrapó y que trato de darle presencia. Pero aún así no me cierro a eso. Creo que lo interesante de esto es darse libertades, ¿no? Y permitirse justamente esa búsqueda, esos cambios, y tal vez todo esto que te digo podría quedar en segundo lugar siempre y cuando sea desde un lugar auténtico. Creo que eso es lo interesante. Trato que sea algo auténtico, realmente mío, digamos, y de ponerle amor, pasión y eso, ¿no? Que después yo creo que se percibe, ¿no? Porque mismo te digo, desde el otro lado, si se quiere, como DJ o coleccionista de música, vamos a decir, cuando escuchas algo, por lo menos en mi caso, más allá de si tiene o no ciertas cosas que uno podría estructurar o poner en esquemas, hay un algo que o lo tiene o no lo tiene, que es si te transmite o no te transmite, si te toca o no te toca, ¿no? Y creo que esa búsqueda es la que yo quiero tener como norte, digamos. ¿Y dónde aprendiste guitarra, Nicolás? ¿O fue todo autodidacta? Y digo guitarra porque es con el instrumento que uno te ve a diario en la historia de Instagram o en lo que compartí en las redes, pero ¿a qué edad empezaste con la guitarra? ¿Es el único instrumento que tocás o también tocas otros instrumentos que te llevaron obviamente a todo lo que estás contándonos? Guitarra aprendí en su momento con Mariano Bornancini, que si por esas cosas de la vida me está escuchando ahora, le mando un abrazo gigante. Y en ese momento yo tenía 14 años, ahora tengo 26, así que imagínate el tiempo que ha pasado. Y bueno, fue una de las grandes decisiones de mi vida. Realmente la guitarra es una pasión que yo creo que me va a acompañar hasta el último día que esté en este planeta. Y sí, en realidad yo te diría que soy guitarrista. Puedo llegar a tocar otra cosa, puedo llegar a tocar el bajo, o tirar algunos acordes tímidos en un teclado, o defenderme alguna base simple en la batería, porque realmente me gusta todo eso también. Pero en principio soy guitarrista. Y después, linkeando eso a la producción, obviamente yo creo que tocar cualquier instrumento se traslada a lo que haces y te pones a hacer música electrónica. Y sin dudas que suma, porque en mi caso a veces sí, estoy haciendo algo en el Ableton, desde el teclado MIDI o desde un synth de lo que fuera, y tenés que resolver alguna cosa. En mi caso, sin pensarlo dos veces, me voy a la guitarra. Qué interesante todo lo que decís, Nicolás, con respecto a cómo resolvés los temas de producción, ¿no? De cómo te manejás con la guitarra. Y en lo que es producción, ¿aprendiste solo, autodidacta, o fuiste haciendo cursos en alguna academia? ¿Cómo fue que entraste ahí al mundo de la producción? Sí, todo lo que mencionaste. Empecé autodidacta, digamos, con esos experimentos que creo que
a muchos nos pasó, ¿no? De bajarnos un software de producción. En mi caso fue Fruity Loops en primera instancia, y empezar a probar y jugar y ver qué pasaba. Y después, obviamente, hoy es impresionante la cantidad de información que hay accesible gratis en internet. Obviamente que hay de todo, después eso termina siendo un arma de doble filo, ¿no? Pero sin duda es que hay cosas muy buenas que la gente pone y comparte, y después, bueno, uno puede ir tomando eso, ¿no? Te diría que toda la gran parte de todos los primeros años de aprendizaje de producción fueron quizás muy solitarios para mí, muy autodidactas, y después sí, lo poco que compartí era quizás con amigos y demás. Y después sí, en el año 2018 hago por primera vez un curso formal, digamos, que era puntualmente de Ableton, y bueno, ahí obviamente me paso a Ableton. Ese curso ya me empieza a dar un poco más de estructura, ¿no? Y de darme, digamos, herramientas para moverme ya con un poco más de fluidez y empezar a tirar quizás ideas con un poco más de forma y de mejor calidad. Y después, como te contaba, da la coincidencia que justo cuando sucede todo el tema de la pandemia, que tenemos las restricciones y demás, yo justo me acababa de comprar una computadora con la intención de usarla para eso, para producir, y bueno, y de repente me encontré con un montón de tiempo y con la posibilidad de sentarme a sumar horas de vuelo, que me parece que son tan importantes en esto, ¿no? Porque si bien está la información, también creo que hay procesos que son simplemente de estar ahí, de vivirlos y transitarlos y de dedicarle el tiempo. Después, bueno, obviamente nunca dejé de buscar información independientemente, por así decirlo, o de manera autodidacta, porque está buenísimo, y creo que una de las cosas más atrapantes de la música y de la producción musical es eso, ¿no? Que es interminable. Así que siempre uno está ahí con la antena recibiendo toda esa información que puede sumar y que es tan atractiva y tan interesante también, ¿no? De tener incluso la posibilidad de hacer la misma cosa de 5 maneras diferentes, y bueno, y después las posibilidades que hay, ¿no? De hacer cosas que realmente el límite no sabemos dónde está. Y después lo último que hice ahora hace muy poco fue un taller que dio Emiliano Folgar, orientado a la producción del estilo más progresivo de música electrónica. La verdad que buenísima la experiencia. Emiliano sabe un montón, y además, por lo menos a mí, me resulta súper claro cómo explica, súper didáctico. Así que súper recomendado eso también. Bueno, quiero que me cuentes cuál es la sensación. Siempre hablo de sensación porque creo que son pasos importantes que un artista da en su carrera. Contame la sensación de que artistas como Hernán Cataño, John Dewey, Elki Clegin, Facundo Mor y otros apoyen tu trabajo, ¿no? Tus tracks. Bueno, mira, te cuento, la primera vez que me pasó eso, de recibir el apoyo así de un grande, de una leyenda, fue con Hernán en este tiempo que te contaba de pandemia, que termina un tema y que me pareció que tenía algo que le podía llegar a gustar, y se lo comparto, se lo envío por mail, y bueno, y después, viste, uno se olvida y sigue con sus cosas, y de lo bien que estoy en casa me llega una notificación de un mail de Hernán diciéndome que le había gustado, y viste, uno tiene la posibilidad desde el SoundCloud de ver si la otra persona lo escuchó efectivamente y lo descargó, y había hecho ambas cosas. Así que imagínate la emoción en el momento. Obviamente, siendo la primera vez, fue un montón, más además en medio de lo que fue la locura de las restricciones y de la pandemia, el COVID y demás, ¿no? Así que fue súper emocionante. Y después, obviamente, a estar atento a ver si podía escucharlo en algún set, ¿no? Que, de nuevo, los primeros episodios del radio show de Hernán, los primeros resident que suceden después de eso, yo estaba súper pendiente, y justo cuando me relajo y me olvido y sigo con otra cosa, resulta que él lo pone en un resident a ese tema, que es Wolfhound, y después termina siendo mi primer lanzamiento, ¿no? Porque, bueno, ahí te respondo, ahí te redondeo lo que te quería decir. O sea, fue tan fuerte para mí en un punto recibir ese apoyo que me dio el impulso para decir, bueno, ok, esto va a ser mi primer lanzamiento, y ahí va,
porque bueno, yo me lo estaba tomando con calma, no quería caer en la ansiedad de sellar algo, de lanzar algo y que quizás después pasara el tiempo y no te gustara o no te sintieras identificado, ¿no? Así que ese empujón obviamente me llevó a eso, pero sobre todo me llevó a decir, bueno, a ver qué pasa si le dedico más, porque siento que a pesar que ya hace un par de años que le estoy dando y que le he dedicado un montón de tiempo y que he hecho cursos y todo lo que uno va haciendo para tratar de mejorar y aprender, siento que tengo pero kilómetros por delante. Algo que tenía ganas de preguntarte y que tiene que ver con esto que me contás y bueno, y todo lo que estamos conversando ahora. Tus primeras presentaciones, bueno, las hiciste acá en Argentina, si no me equivoco. Vos las hiciste en Estados Unidos. Contame cómo fue eso, porque es raro, ¿no? Empezar a presentarte en un país que no es el tuyo y que quizás entiende la cultura de la música electrónica de otra forma. A ver, contame un poco acerca de eso, Nico. Y bueno, después obviamente no quiere decir que después de la primera vez deja de ser emocionante, todo lo contrario, nunca ha dejado de ser emocionante recibir el apoyo de artistas así grandes. Mismo la otra oportunidad de Hernán poniendo un tema mío fue en vivo y fue en Forja, acá en Córdoba, así que imagínate si no iba a estar a la altura o superar la emoción de la primera vez, así que sí, sin dudas es hermoso recibir el apoyo de los grandes así. Creo que es una de las cosas más locas que tiene la electrónica, sobre todo hoy en día, ¿no? Por esto de que vos podés hoy terminar un tema mismo en tu casa, con la computadora, hacerle la mastering, todo, y se lo estás enviando por mail a cualquiera de estos DJs de gran escala y lo pueden llegar a escuchar en el día, le gustó, se lo bajó y esa noche está sonando a 15.000 kilómetros de tu casa. Mis primeras presentaciones ya siendo productor, sí, no mis primeras presentaciones, digamos, en la vida, por así decirlo, porque yo empiezo a mezclar en el año 2016 y bueno, ya después en los años siguientes empiezo a dar mis primeros pasos en clubes de acá de Córdoba y bueno, y después sí, en la pandemia pasa esto que de alguna manera me presento como productor y después tengo mi primer lanzamiento y obviamente tenía todo el entusiasmo y todas las ganas de salir a defender eso, ¿no? y a poder tocar ya habiéndome presentado con mi música y demás, y eso coincide con el final de la pandemia y de las restricciones y un viaje que yo hago, que me voy a Estados Unidos. Y bueno, y todo esto es en el año 2022, que sucede todo junto, digamos que tengo esas presentaciones y que además hago el lanzamiento, digamos mi segundo lanzamiento en la vida, que era mi primer lanzamiento de un EP con 3 originales en un sello grande, ya en un sello internacional. Así que sí, termina pasando ahí medio todo junto y fue bastante fuerte. O sea, pensá que arranca 2022, yo me voy de viaje, me voy a tocar y la primera fecha del 2022 es un Open to Close en Do Not Sit, ahí en Miami, en Florida. Ya está, ya directamente cualquier cosa que fuera de ahí para arriba iba a ser como un plus. A su vez, mientras pasaba esto, yo estaba terminando de definir el lanzamiento que sucede finalmente en mayo de 2022, que es este EP que te comento que salió en Telitón. Y bueno, en el medio obviamente surgieron otras fechas y iba todo como acompañándose, ¿no? Así que ese fue sin duda un gran año, más aún viniendo de lo que había sido 2020 y 2021 con medio gusto a poco, ¿no? Con todo el tema de las restricciones y demás, que obviamente sabíamos que la parte de los espectáculos y demás iba a ser lo último en regresar. Y después la experiencia en sí misma de tocar afuera, obviamente que es algo súper hermoso y enriquecedor también. Yo ahí entré en contacto con esto que sé que le pasa también a los DJs grandes, ¿no? La experiencia desde el punto de vista de DJ para mí es fundamental. O sea, es como que siempre, en todas las fechas que tenés como DJ, siempre aprendés algo del sonido, de la gente, de la música, siempre algo te llevas. Entonces uno termina entendiendo por qué
los grandes, que ya son tipos grandes, con muchos años de experiencia, tienen esa sensibilidad, ¿no? Y ese filo que tienen, ¿no? Justamente que uno lo percibe, sobre todo cuando tiene la oportunidad de verlos en vivo. ¿Y cómo es el público de Estados Unidos? Vos que de alguna forma estamos conversando ahora y lo tuviste ahí de cerca, como quien diría. Contame cómo es el público de Estados Unidos en cuanto a todo lo que tiene que ver precisamente el Progressive House, ¿no? Digo Progressive House porque es más o menos donde vos te movés, pero contame cómo recibió eso el público de Estados Unidos. Bueno, mira, yo allá toqué siempre en club, ¿no? Y quizás ese formato te lleva más a algo más cercano, más íntimo, quizás un sonido que no es tan grande, ¿no? No tan espacioso, sin tanto aire para viajar, que por ahí, ¿no? El Progressive House más purista, yo siento que estaba ligado un poco más a eso, ¿no? O me decís Progressive House en un lugar como Forja, es fantástico porque con todo el aire y el espacio que tiene, creo que queda oportuno, ¿no? Para poner ese tipo de sonido, y quizás en un lugar más pequeño quizás da para otra cosa, sin tanta reverberancia, digamos, y un poco más cerca de la gente. Y bueno, yo obviamente encaré por ese lado, también viendo lo que hacía el residente ahí, un amigo, Octadigio, y lo que hacían los demás, ¿no? Porque mismo Hernán en Estados Unidos no es lo mismo que en Argentina. Entonces, obviamente que hay un trabajo de adecuarse y de saber qué es lo que está pasando del otro lado, ¿no? También tiene estas cosas del primer mundo, ¿no? De que quizás estás tocando, bueno, acá también pasa, pero quizás a otra escala. Pero allá estás tocando y a lo mejor de la gente que tenés enfrente, uno viene de Tomorrowland, el otro viene de Burning Man, el otro viene de, no sé, de Awakenings, de festivales de primer nivel, ¿no? Entonces, yo sí sentí muy fuerte que el público estaba disfrutando y estaba conectado con lo que estabas haciendo, pero también como que tenés que tener muy buen nivel, ¿no? Porque si no, o sea, se van, chao, te dejan ahí. No tienen esa cosa quizás de aguante, ¿no? Que es más propia nuestra. Así que, como te digo, fue una experiencia sin dudas enriquecedora y muy linda, porque afortunadamente las cosas me salieron bien y la gente se quedó conmigo. Estados Unidos obviamente está muy cerca del house, obviamente es el lugar que lo vio nacer, y bueno, esas raíces yo creo que persisten y que están ahí. Y bueno, y obviamente en otros lugares también el techno, pero puntualmente en Miami, quizás atravesado por esta cuestión tropical, los DJs que pesan más fuerte o que van más seguido y que tienen más concurrencia y demás, van por un sonido más ligado a eso. Y después, bueno, uno ve, ¿no? que la escena progresiva acá en Argentina es gigantesca y que convoca una locura, cuando quizás afuera es algo mucho más de nicho, ¿no? Tal cual, es así como vos lo definís. Nico, ¿y estás preparando nuevos trabajos, nuevos tracks? Sé que te sentás en el estudio a diario, esta es una pregunta que ya la sabés, pero a ver, contame, ¿podés spoilear algo o todavía estás en proceso, como quien diría? Sí, amigo, sí. Tengo varias cosas en proceso todavía, algunas más cerca ya del final, digamos, o del cierre, otras no tanto, pero sí, tengo mucho ahí dando vueltas. Digamos, el pulso sigue estando, siguen llegando las ideas, y para mí el solo hecho de sentarme a hacer música es un placer. Así que, bueno, el año pasado no lancé música, este año todavía no puedo decir si va a suceder o no, pero la idea sí es aparecer con algunas cosas nuevas, empezar a mover algunas cosas nuevas que, como te digo, tengo ahí ya en preparación. Así que ese es el panorama. Y en cuanto a fechas como DJ, Nico, volvés a La Pampa en cualquier momento, me imagino. Vamos a ver si podemos estar allí. Pero a ver, fechas que se aproximan. Espero que sí. Las ganas de volver a La Pampa, por supuesto que están. Ha sido siempre una experiencia hermosa, así que seguramente habrá otro round por allá. Y después, fuera de eso, en realidad nada confirmado todavía. Muchas cosas sobre la mesa
sin terminar de definirse aún en algunas otras provincias en las que todavía no me he presentado, cosa que tengo muchas ganas de que suceda, porque así también como lo otro que te contaba, uno va descubriendo, ¿no?, los gustos y las diferencias que hay entre los diferentes lugares. Así que esperando que se den esas confirmaciones y obviamente mientras tanto en el estudio haciendo parte de todo lo que tengo que hacer. Bueno, Nico, desde ya vamos a estar atentos a todo lo que vayas realizando en el estudio y todo lo que tiene que ver con tu carrera. Te damos las gracias por haber tomado el tiempo de conversar con Sensation, con Bit Radio 91.9, www.bitradio.com.ar, como siempre digo, la radio de electrónica de La Pampa de General Pico para todo el mundo. Muchas gracias, Nico, por haber dicho presente y haber prestado tu voz en Sensation. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias a vos, amigo. Un abrazo grande para vos y para todos por allá. Y bueno, será hasta la próxima.